Bueno, pues deciros que hablamos en el tema anterior hablamos de la tasa metabólica, que era el conjunto de reacciones químicas que tenían lugar en nuestro organismo para obtener energía por unidad de tiempo y por unidad de masa cuando hablamos de tasa metabólica específica, ¿vale? Recordad, uno era por unidad de tiempo y otro por unidad de tiempo y masa cuando hablamos de tasa metabólica específica. Y decíamos que nuestra tasa metabólica cambiaba referente a algunos parámetros, dependía de algunos parámetros, unos que la modificaban mucho y otros que la modificaban menos, ¿no? Entre los que la modificaban mucho estaba la masa corporal, que decíamos que conforme se incrementaba la masa, se incrementaba la tasa metabólica, pero cuando hablábamos de términos de unidad de tejido, es decir, no hablábamos de la masa corporal entera, sino que hablábamos de la unidad de tejido, del gramo de tejido, del kilogramo de tejido, lo que hacía era que en animales grandes esa tasa metabólica, que llamábamos específico, era muchísimo menor, ¿no? Y este era uno de los parámetros que más modificaban la tasa metabólica. Hablamos también de la acción dinámica específica de los alimentos y de otras muchas cosas. Y dejamos aparte un parámetro, que es la temperatura, que afectaba también a nuestra tasa metabólica, que es el tema de la lección de Boyle, la temperatura corporal. ¿Cómo afecta la temperatura corporal a la tasa metabólica? Ya veíamos algo, porque hablamos de tasa metabólica basal y tasa metabólica estándar, y hablábamos, la tasa metabólica basal es propia de animales endotermos, es decir, aquellos que son capaces de generar su propio calor metabólico. Mientras que los animales ectotermos, que no generan su propio calor metabólico, sino que dependen del medio, pues en ellos se llama tasa metabólica estándar. Y siempre tiene que decir, esta tasa metabólica ha sido obtenida a la temperatura de 15 grados, 16, 25, 37. Siempre tienes que referirlo a términos de temperatura. Vale, pues eso es lo que vamos a ver. Y en principio tenéis una primera clasificación, ¿vale? Que la veis, ¿vale? En animales ectotermos y animales endotermos. ¿Qué son unos y otros? Los animales ectotermos son aquellos que no pueden generar su propio calor metabólico, no pueden generar energía metabólica para calentarse, ¿vale? Por tanto, su temperatura corporal depende de la temperatura del medio, es próxima o afín a la temperatura del medio, y además son animales que están muy mal aislados, tienen mucha conductancia de calor con el medio, tienen mucha transferencia de calor entre el medio y ellos, porque son animales que están muy mal aislados. Mientras los animales endotermos, por ejemplo nosotros, somos animales que somos capaces de generar nuestra propia energía metabólica, es decir, somos capaces de generar nuestro propio calor. Somos animales además que nuestra condición de vida es mantener nuestra temperatura corporal constante dentro de un rango fisiológico estrecho, en nuestro caso 36,5, 37 grados, ¿vale?, de temperatura, y además estamos muy bien aislados del medio. Es decir, nuestra conductancia específica de calor, que se llama, que es un término que adelanto porque veremos ahora después, nuestra conductancia específica de calor es muy mala, porque estamos muy bien aislados. Nuestra transferencia de calor con el medio es mínima porque estamos muy bien aislados. Vale, dentro de unos y otros nos encontramos unos que están en común, que son los heterotermos regionales y temporales. Por tanto, heterotermos son animales que pueden ser endotermos o ectotermos, es decir, pueden generar su propio calor metabólico o puede que no lo hagan. Lo que pasa es que los heterotermos regionales, dentro de que si son animales endotermos mantienen un rango fisiológico estrecho de temperatura y si no lo son, no mantienen ese rango fisiológico estrecho de temperatura, ¿vale?, dentro de uno y otro, heterotermos regionales son aquellos que pueden mantener diferentes regiones de su cuerpo a diferentes temperaturas. Uno de los casos más corrientes que van a entender muy bien es el del hombre, ¿vale? El hombre es un heterotermo regional, es un animal endotermo, pero es el heterotermo regional. ¿Dónde? En los testículos. La formación de espermatozoides requiere unas temperaturas más bajas que las del cuerpo y, por tanto, esos testículos están protegidos en una bolsa que se llama bolsa escrotal que les permite sacarlos fuera del cuerpo. Esa bolsa escrotal lleva unos ligamentos suspensorios, ¿vale?, que permiten que esa bolsa escrotal se mueva de acuerdo con las características del medio. Es decir, cuando el hombre tiene fiebre, por ejemplo, que está a una temperatura corporal superior, ese escroto está muy descolgado, muy abajo del cuerpo, está muy separado del cuerpo. Mientras que si tiene frío, hace frío ambiental, el escroto sube hacia arriba los testículos y los aproxima más al cuerpo. Pero en cualquier caso, es heterotermo regional porque mantiene temperaturas diferentes en sus testículos y en el resto del cuerpo. Mientras que un heterotermo temporal, pues es aquel que puede mantener diferentes temperaturas dependiendo de
la estación, por ejemplo, a la que nos encontremos, es decir, están los animales invernantes, los animales que presentan torpor, los animales que presentan estivación, es decir, todos estos procedimientos permiten tener tasas metabólicas y temperaturas diferentes dependiendo de la época del año en la que nos encontremos. Yo repito, dentro de los heterotermos pueden ser exotermos o endotermos, refiriéndonos con ello a que pueden generar su propio calor metabólico o no generan su propio calor metabólico, ¿vale? Los heterotermos regionales y temporales están compartidos entre entre las dos clasificaciones de temperatura, endotermos y exotermos. Vale. Dentro de la exotermia y la endotermia, hay animales que pueden mantener su temperatura corporal dentro de un rango fisiológico estrecho, que es una característica, digamos, que hemos dicho que el endotermo son animales que la definición de endotermo y exotermo es: endotermo genera calor, exotermo no es capaz. Y las otras dos características que he dicho, de aislamiento y de mantener la temperatura dentro de un rango fisiológico estrecho, pueden ser o no compartidas, en el sentido siguiente. Vamos a ver, los endotermos siempre mantienen la temperatura corporal dentro de un rango fisiológico estrecho, pero hay exotermos que se llaman termorreguladores, ¿vale? Están aquí. Los termorreguladores son los que mantienen la temperatura corporal dentro de un rango fisiológico estrecho. Por supuesto están los animales endotermos, pero también hay partes de exotermos que son capaces de mantener su temperatura corporal dentro de un rango fisiológico estrecho. ¿Por qué? Pues porque viven en ambientes que no cambian su temperatura. Por ejemplo, los peces abisales viven en un ambiente que no cambia la temperatura del medio. Por tanto, son animales con temperaturas constantes, pero porque el medio no cambia su temperatura, ¿vale? Porque depende de las características del medio y el medio es muy constante en su temperatura. O, por ejemplo, la ardilla del desierto es un animal que se protege del calor del desierto metiéndose en la madriguera, es decir, mantiene un mecanismo de termorregulación conductal. Se mete en la madriguera y eso le permite tener una temperatura corporal más o menos siempre la misma, porque no sale de la madriguera durante el día y se sale durante la noche, que hace más frío, ¿vale? Entonces, esos mecanismos conductales, que son mecanismos de termorregulación, le permiten mantener su temperatura dentro de un rango fisiológico estrecho. Y por supuesto, hay exotermos, la mayoría de los exotermos, que no son capaces de termorregular de ninguna manera, por tanto dependen de la temperatura del medio y se llaman termoconformadores. En el caso, por ejemplo, de si yo meto un pez en una pecera a 15 grados, mi pez estará a 15 grados, la temperatura de mi pez será a 15 grados, si yo meto una pecera a 30, mi pez estará a 30 grados, porque depende de la temperatura del medio, ¿vale? Eso sería un termoconformador. Y todos los animales exotermos son termoconformadores, excepto algunos que por vivir en ambientes muy estrechos en temperatura, que no varían de temperatura, ¿vale? Porque están adaptados a vivir en su medio, o bien porque realizan mecanismos conductuales que les permiten mantener su temperatura más o menos constante, los meteríamos dentro del rango de los termorreguladores, ¿vale? Aunque seguirían siendo animales exotermos, no son capaces de generar su calor. Es el medio que les permite tener ese calor, los mecanismos conductuales que les permite conservar su calor, ¿de acuerdo? Begoña, una pregunta. Sí, dime. ¿Los insectos que están dentro de los endotermos o los ectotermos? Están dentro de los exotermos, ¿vale? Pero dentro de los exotermos también hay insectos que pueden mantener su temperatura constante. Vale. ¿Vale? Y bueno, te estás refiriendo a esto, ¿no? A muchos insectos. Esto se pone aquí dentro de los animales exotermos. Es que las abejas, por ejemplo, sí pueden mantener su propio calor metabólico, ¿vale? Son capaces de generar calor, lo sabéis. Con el movimiento de las alas manejan calor. Lo que pasa es que las abejas, por ejemplo, hibernan en invierno, ¿vale? Entonces se lo clasifica dentro de los endotermos a ciertos insectos sociales, como las abejas, las avispas, que son capaces de generar su propio calor metabólico, ¿vale? Ciertos insectos sociales sí están dentro de los endotermos. Vale, vale, gracias. Bueno, ¿cómo transferimos nosotros o cómo somos capaces de coger calor del medio o eliminar calor del medio? Mirad, hay unos mecanismos que nos permiten tanto eliminar calor al medio como coger calor del medio, ¿vale? Son los mecanismos de radiación, conducción, convección. La radiación es todo cuerpo por encima del cero absoluto emite radiaciones, así que el conejito emite radiaciones hacia el exterior, pero la nube emite radiaciones hacia el conejito, ¿vale? Todo cuerpo emite radiaciones. La conducción, para que exista conducción,
tienen que ponerse en contacto dos cuerpos y entonces el más caliente cederá calor al más frío, ¿vale? La convección es un mecanismo en el cual dos cuerpos se ponen en contacto y el más caliente cede calor al más frío. Y la convección depende de los movimientos moleculares, ¿vale? La convección, los movimientos convectivos se producen por movimientos moleculares alrededor de una superficie determinada. Es, por ejemplo, el movimiento del aire alrededor de nuestra superficie cutánea. Esos movimientos convectivos permiten tanto calentar nuestro cuerpo si está más frío que el aire o enfriar nuestro cuerpo si por el contrario está más caliente que el aire, ¿vale? Son movimientos de interacción molecular entre dos cuerpos, ¿vale? Que no están próximos. Son movimientos convectivos. Y eso nos permite tanto ganar como perder calor. Y luego existe un mecanismo solo de pérdida de calor, que es la evaporación. La sudoración, la transpiración, etcétera, es un mecanismo de pérdida de calor. Solo permite disipar calor. Por tanto, nuestro calor va a depender del calor que produzcamos menos el calor que transfiramos al medio. Nuestra temperatura corporal, nuestro calor corporal va a depender del calor producido menos el calor que nosotros transfiramos al medio. ¿Cuáles son los mecanismos de producir calor? Mecanismos comportamentales, como el que hemos hablado de las ardillas, o existe otro mecanismo comportamental, como por ejemplo el encogernos en posición fetal, que sabéis que es plegar los brazos y las piernas alrededor de nuestro cuerpo, que es un método, como es un mecanismo comportamental cuando tenemos frío, ¿no? Que es para ahorrar calor en nuestro cuerpo, para que el calor de nuestro cuerpo no se pierda. Eso es un mecanismo comportamental, ¿no? O por ejemplo el dormir la siesta, que es casi obligatorio en Andalucía, el dormir la siesta, no porque sea dormir la siesta, pero todos tendemos, si no dormimos la siesta, a quedarnos en la hora de la siesta en nuestras casas. Es un mecanismo comportamental que nos permite no calentarnos en exceso porque hace mucho calor en la calle. Eso es un mecanismo comportamental, como el mismo exactamente que el que aplica la ardilla del desierto, que no sale durante el día, sino que se protege en la madriguera o en la sombra del calor, ¿vale? Exactamente el mismo es el de la siesta, porque nos permite respetar la hora de la siesta, que significa que estamos en nuestras casas no pasando calor en el exterior, ¿no? Mecanismos autonómicos que nos permiten ahorrar calor son los mecanismos de vasoconstricción y vasodilatación en las zonas más superficiales de nuestra anatomía, ¿no? Entonces, nuestras narices, nuestra nariz, nuestras orejas, nuestras manos, nuestros pies, que permanecen muy fríos en invierno, es porque producimos vasoconstricción en esa zona, de manera que los vasos se comprimen al llegar a esa zona y eso evita la pérdida de calor hacia el exterior. Por el contrario, cuando se nos pone la nariz roja, las orejas rojas en verano, lo que estamos produciendo es vasodilatación, es decir, estamos dilatando los vasos superficiales para permitir la salida de calor hacia el exterior. Son mecanismos autonómicos. Y mecanismos adaptativos se refieren a los mecanismos de la adaptación es un cambio que se produce en nuestros genes, ya es un cambio que se produce en nuestros genes, es decir, ya nacemos con ello. Entonces, los mecanismos adaptativos se refieren casi todo a la producción de material aislante. Por ejemplo, ya las ballenas nacen con material aislante que les permite no solamente flotar, sino que el material aislante le permite no perder calor hacia la superficie del agua. Muchos animales que viven en aguas muy frías, ¿no? del polo, las focas, los marinos, etcétera, tienen una capacidad, tienen una grasa aislante que les permite nadar en aguas muy frías sin llegar a perder calor corporal, ¿no? Entonces, eso es un mecanismo que ya se repite de generación en generación, ya nacen con esa grasa. Es un mecanismo adaptativo que se ha ido cogiendo a lo largo del tiempo, es un cambio que ha llegado a ser genético, empezó siendo un cambio estructural, un cambio morfológico, un cambio fisiológico, que llegó a hacerse genético y se transmite de generación en generación. Eso es un mecanismo adaptativo. Y luego, ¿cómo transferimos calor al medio? Pues depende de nuestra relación superficie-volumen. A mayor superficie en exposición con el medio, mayor pérdida de calor vamos a tener hacia el medio con ganancia de calor, en el caso de que el medio esté más caliente que nosotros, ¿vale? Cuanto mayor superficie por unidad de volumen, mayor contacto vamos a tener con el medio y, por tanto, mayor transferencia de calor, pues del medio a nosotros, de nosotros al medio. Por eso es la postura fetal, que nosotros realmente nos ponemos en postura fetal porque parece que así se nos quita el frío, pero lo que estamos realmente es reduciendo la superficie corporal con respecto a nuestro volumen en contacto con el medio. Al reducir nuestra superficie, tendremos a perder menos calor hacia el medio, que está frío, ¿vale? Esa es la relación superficie-volumen. El gradiente de temperatura, pues cuanto más diferencia de temperatura haya entre el medio y nosotros, mayor transferencia de calor realizaremos. Si no hay diferencia de temperatura entre el medio y nosotros, no habrá transferencia de calor. Y la conductancia específica, que hemos hablado de ello antes, es la capacidad de transferirse calor. Esa conductancia específica es muy mala
cuando hay mucho aislamiento. Por tanto, los animales endotermos tienen una conductancia específica baja, porque hay mucho aislamiento, lo que no nos permite transferir calor hacia el medio. Por el contrario, la conductancia específica en animales ectotermos es muy alta. Ellos dependen de la temperatura corporal y están muy más aislados, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva, que nos define lo que son animales ectotermos y endotermos, y nos define dos términos que son los poiquilotermos y los homeotermos. Vamos a ver, ¿qué significa? Homotermo significa animal que es capaz de mantener su temperatura dentro de un rango fisiológico estrecho. Todos los endotermos son homeotermos, pero también hay ectotermos o homeotermos. Estos peces abisales que os he dicho, que viven en ambientes con una temperatura corporal, con una temperatura ambiental muy constante, tienen una temperatura corporal bastante constante. O, por ejemplo, la ardilla del desierto por mecanismos conductuales. Es decir, el homeotermo es aquel. Puede ser endotermo o ectotermo, todos los endotermos son homeotermos, ¿vale? Que mantienen su temperatura corporal dentro de un rango fisiológico estrecho. Mientras que los animales poiquilotermos son aquellos que no mantienen su temperatura corporal dentro de un rango fisiológico estrecho. Por tanto, casi la mayoría de los ectotermos. Esto es lo que hemos tratado como termorreguladores, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con su temperatura corporal cuando depende del ambiente? Que si la temperatura ambiental se incrementa, ellos, los poiquilotermos, incrementan su temperatura. Mientras que los homeotermos, ¿vale?, que son endotermos, no incrementan su temperatura corporal porque su obligación es mantener su temperatura constante. Entonces, ante cambios de temperatura ambiental, ellos siempre tienden a mantener su temperatura constante. Son solamente los poiquilotermos los que varían su temperatura corporal de acuerdo con su temperatura ambiental. Vale, eso nos lleva a definir que la relación entre la tasa metabólica que tenéis aquí, fijaros que es tasa metabólica específica porque aparece la palabra gramo, no hay caso de decirlo, es tasa metabólica específica, ¿vale? En este caso, podríamos haber representado la tasa metabólica basal, pero esta es la tasa metabólica específica. Frente a la temperatura corporal, solo podemos representarla así en el caso de los animales poiquilotermos, es decir, aquellos que varían su temperatura corporal dependiendo de la temperatura del medio. De forma que, conforme se incrementa su temperatura corporal, su tasa metabólica va a subir y va a subir de forma exponencial, ¿vale? La gráfica que usa la fórmula de la tasa metabólica frente a la temperatura es esta. Tasa metabólica igual a A, que es lo mismo, la ordenada en el origen que decíamos, por 10 elevado a otra constante que es n y por la temperatura corporal, ¿vale? 10 elevado a n, Tb. Tb es temperatura corporal, temperatura del cuerpo, temperatura body temperatura, ¿vale? Temperatura corporal. Esta es la relación exponencial que existe entre la tasa metabólica y la temperatura, que está en el exponente del 10. Si nosotros aplicamos logaritmos, como hacíamos en las gráficas de masa para coger una escala que no fuera exponencial, sino que fuera una recta, la representación la tenemos aquí abajo, ¿vale? Esto sería cogiendo logaritmo de la tasa metabólica es igual al logaritmo de A, cuando era un producto y se cogía el logaritmo, se sumaban los términos, el logaritmo de A más el logaritmo de 10, el logaritmo neperiano, ¿vale? N por Tb. Entonces aparece el 10, N por Tb, que es, repito, la temperatura corporal. Aplicando esta gráfica aquí, aparece ya, aunque no están unidos los puntos, es una recta, ¿vale? Es una recta, la relación logarítmica nos permite representar cómo varía la temperatura corporal frente a la tasa metabólica en una recta, ¿vale? Pero vemos que conforme se incrementa la temperatura corporal, se incrementa la tasa metabólica. Una pregunta, Begoña. Dime. Perdona por interrumpirte. Antes habías dicho que en la diapositiva anterior creo que habías dicho, es que lo que pasa es que no me entero bien, ¿todos los homeotermos son endotermos o no todos los homeotermos son endotermos? Mira, vamos a ver. Es que existe bastante dispersión en el nombre de las especies. ¿Tú te acuerdas de la clasificación primera que eran animales de sangre fría y animales de sangre caliente? Esa clasificación se desechó por completo, porque pueden existir animales de sangre, nosotros llamamos de sangre fría, que estén más calientes que los propios animales de sangre caliente, tengan temperaturas corporales mucho más altas porque viven en un medio simplemente que tenga temperatura mucho más alta, ¿vale? Entonces esa clasificación se desechó. Y la clasificación homeotermo o poiquilotermo realmente se refiere a
capaces de mantener su temperatura dentro de un rango fisiológico estrecho. Por tanto, todos los endotermos son homeotermos. Todos, porque como nuestra obligación, los endotermos son capaces de generar su propio calor metabólico para mantener su temperatura constante. Todos los endotermos somos homeotermos, todos, ¿vale? Pero también hay animales ectotermos que pueden ser homeotermos, porque la definición de homeotermo es que mantienen su temperatura corporal dentro de un rango fisiológico estrecho. Por tanto, pueden ser homeotermos, animales ectotermos que vivan en ambientes que no modifiquen su temperatura. Eso les va a permitir no modificar su temperatura dentro de un rango fisiológico estrecho, ¿vale? Vale, sí. Y todos los ectotermos, todos los ectotermos que no son homeotermos serán poikilotermos. No habrá ningún endotermo que sea poikilotermo, quiero decir. Porque poikilotermo es que no mantiene su temperatura corporal dentro del rango fisiológico estrecho. Entonces, nunca los endotermos serán poikilotermos, todos serán homeotermos. Pero dentro de la homeotermia también nos podemos encontrar animales ectotermos. Evidentemente, si los cambiamos de ambiente, se convertirán en poikilotermos. Ese es el ambiente o sus propias características conductuales lo que les permiten ser homeotermos. Es lo que quiero que comprendan, ¿vale? Vale. Muchas gracias, Begoña. Por tanto, que estas gráficas se refieren a animales poikilotermos. ¿Podría hacérsela a un animal ectotermo o homeotermo? Sí, si lo cambio de temperatura. También seguiría el mismo patrón, ¿vale? El ectotermo o homeotermo, si yo lo cambio de medio o no le permito realizar su conducta, realizaría lo mismo. Haría lo mismo, se comportaría de la misma manera. ¿Entendido? ¿Luis? Sí. Muchas gracias, Begoña. Vale. Decía que igual que existía una relación muy estrecha cuando definíamos la masa, la relación de la tasa metabólica con la masa en relación a la pendiente de la recta, la B, que hablábamos del término B, decíamos que era de 0,75 en endotermo, de 0, que era de 0,75 tanto en endotermos como en ectotermos y que era de 0,25 en el caso de tasa metabólica específica o 0,30. Existe también una relación muy estrecha en animales poikilotermos entre la tasa metabólica a una determinada temperatura dividida entre la tasa metabólica a temperaturas inferiores a esa temperatura 10 grados por debajo. Es decir, la tasa metabólica a una temperatura X partida por la tasa metabólica a una temperatura X menos 10, es decir, 10 grados por debajo, es una constante que se repite en animales poikilotermos y es de 2 a 3. Y ese cociente se ha llamado coeficiente de temperatura U10, ¿vale? U10 es la relación entre la tasa metabólica a una temperatura X y la tasa metabólica a una temperatura X menos 10, una temperatura 10 grados más baja, ¿vale? Es lo que se llama U10, coeficiente de temperatura, y existe una relación bastante constante en animales poikilotermos que está alrededor de 2, 3. ¿Y en endotermo sería de 1? No, porque no se comporta así la tasa metabólica. Yo no te he explicado los endotermos todavía. Solo te estoy hablando del poikilotermo. Ahora te voy a explicar era una pregunta, digo, que en principio debería ser de cercano a 1, ¿no? No, es que nosotros no podemos bajar nuestra tasa metabólica. Nunca bajamos nuestra tasa metabólica. Vale. Nunca. Si la bajamos nos vamos a morir. Nos morimos. ¿Vale? Entonces no bajamos. Mira, esta es la gráfica, cómo se comportan los animales endotermos, ahora la vemos, ¿vale? Pero en principio, bueno, quedaros con que existen los mecanismos de evaporación, que hemos dicho que son de transferencia de calor hacia el medio, siempre de disipación de calor, los mecanismos de ganancia o disipación de calor, dependiendo de dónde haya más calor, en el medio o en nosotros, son radiación, conducción y convección. Y nosotros, hemos dicho, animales endotermos, somos capaces de generar nuestro propio calor metabólico. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de nuestro metabolismo, pero también a través de la contracción muscular. La contracción muscular es lo que nosotros llamamos el tiriteo, que es la contracción de nuestros músculos para emitir calor, tiritar, ¿vale? Esa es la contracción muscular que nos permite la generación de calor. Mientras que la generación de calor mediante el metabolismo es lo que se llama la termogénesis sin tiriteo, ¿vale? Termogénesis sin tiriteo, y entre ellas está la termogénesis de la grasa parda, que lo vamos a ver después, ¿vale?
Bueno, esta gráfica que parece muy complicada, yo la voy a resumir porque muchas cosas ya la hemos puesto. Aquí se está refiriendo cuando con TA siempre nos referimos a temperatura ambiental y con TC temperatura corporal. Entonces, cuando la temperatura ambiental está por debajo de la corporal, nosotros disiparemos calor hacia el ambiente. Cuando la temperatura ambiental está por encima de la corporal, es el ambiente el que transferirá calor hacia nuestro cuerpo, ¿vale? Para mantener la temperatura constante, ¿qué tenemos que hacer? Pues si este transfiere calor hacia nuestro cuerpo, el ambiente transfiere calor hacia nuestro cuerpo, tendremos que nosotros perder calor. O sea, nuestra obligación es perder calor para mantener nuestra temperatura corporal constante. Y si es nosotros los que transferimos calor hacia nuestro cuerpo, tendremos que producir calor para mantener nuestra tasa metabólica constante, ¿vale? Esa es la característica del animal endótermo. Cuando nosotros relacionamos la tasa metabólica, por tanto, respecto a la temperatura, es la cantidad de energía por unidad de tiempo. En el caso de la temperatura, depende de la conductancia, hemos hablado antes, de la conductancia específica de calor o conductancia térmica que tenéis a la derecha, y de las diferencias de temperatura que existan entre el medio y nosotros, ¿vale? Esto es nuestra tasa metabólica, ¿vale? Entonces, esto está mal puesto, en el sentido de que ahora veis que en vez de diferencial de Q, partir por diferencial de T, que es cantidad de calor por unidad de tiempo, que es la definición de tasa metabólica, hemos puesto tasa metabólica igual a la conductancia por la diferencia de calor entre el cuerpo y el ambiente. Este 1 y esta I realmente no están ahí, ¿eh? Es que no están ahí. Lo que pasa que en la diapositiva esta se mueve al ponerla aquí, pero cuando vosotros veáis la vuestra ahí no lo vais a ver, ¿vale? Este 1 y esta I no es de ahí, ¿no? Y aquí, en la derecha, lo que te viene es una I que se refiere al aislamiento. Hemos dicho que antes que la conductancia térmica es opuesta al aislamiento, es decir, existe más conductancia, más transferencia de calor, cuanto peor aislado estemos. Por tanto, si nosotros de aquí despejamos conductancia, saldrá que es tasa metabólica partida por TC menos TA, ¿no? Si despejamos la conductancia. Y el aislamiento, a ser un término contrario, es TC menos T a partir por tasa metabólica, que se ha bajado, pero que realmente está aquí abajo, ¿vale? Tasa metabólica. El aislamiento simplemente dice que el aislamiento es contrario a la conductancia, ¿vale? Ya está. No dice más, esta diapositiva no dice más, no es complicada. Simplemente para generar, nosotros siempre tenemos que mantener una temperatura constante, por tanto, si nosotros transferimos calor al medio porque estamos muy calientes, tendremos que tener pues mecanismos de generación de calor que nos permitan mantener esa temperatura constante. Si por el contrario es el medio el que nos cede calor a nosotros porque el medio está más caliente que nosotros, para mantener nuestra temperatura constante tenemos que tener mecanismos de disipación de calor, ¿vale? Porque somos endotermos, es nuestra obligación. Y en todo ello influye la conductancia, que es una constante, ¿vale? Es un término constante que depende de la especie y que es opuesta al aislamiento. Cada cuerpo tenemos una conductancia específica que depende de nuestro aislamiento, ¿vale? No dice más. Aquí sí que vamos a definir, y aquí quiero que estemos muy atentos, porque sí que vamos a definir cómo se comporta un animal endotermo, ¿vale? Cuya obligación es mantener su temperatura constante. Son unas gráficas que tenéis aquí, en la que se define, mirad, un rango de temperaturas ambientales, ¿vale? En las cuales nosotros mantenemos nuestra tasa metabólica constante. Estamos reflejando la temperatura ambiental frente a la tasa metabólica, ¿vale? A la tasa metabólica. Entonces tenemos un rango de temperaturas ambientales, ¿vale? En los cuales nosotros vamos a mantener nuestra tasa metabólica constante, porque no vamos a necesitar de nuestro metabolismo ni para generar ni para disipar calor, ¿entendido? Ni generamos ni disipamos calor en este rango de temperaturas ambientales, ¿vale? Ambientales, ¿vale? Nuestro cuerpo, no podemos reflejar la temperatura de nuestro cuerpo porque es constante, son ambientales, ¿vale? La temperatura ambiental modifica nuestra tasa metabólica. ¿Aquí cómo la modifica? En este rango de temperaturas no la modifica. Pero por debajo de esa C que tenéis aquí dibujada, esta zona se llama zona de neutralidad térmica, porque es una zona de temperatura ambiental en la cual nuestra tasa metabólica no se modifica, zona de neutralidad térmica. Por debajo de esa C, que es la temperatura crítica inferior, ¿vale? Por debajo de esta C, C que es la temperatura por debajo de la cual tenemos que aumentar nuestro metabolismo, por tanto nuestra tasa metabólica, para mantener nuestra temperatura constante. Y D es
la temperatura crítica superior, es decir, temperatura a partir de la cual también aumentamos nuestro metabolismo para mantener nuestra temperatura constante. Aquí lo hacemos por mecanismo evaporativo y aquí aumentamos nuestra tasa metabólica por mecanismo metabólico, por medio de reacciones químicas. Aquí, por medio de evaporación, aquí aumentamos nuestro metabolismo para conseguir calor. Por tanto, el animal endotermo, por encima o por debajo de la zona de neutralidad térmica en la cual la temperatura ambiental no afecta a nuestra tasa metabólica, solo aumentamos nuestra tasa metabólica. No somos animales poiquilotermos, no tenemos esa relación con la temperatura, no tenemos esa relación exponencial. Tenemos esta relación, nuestra tasa metabólica siempre aumenta, tanto para perder calor como para ganar calor. La evaporación es un mecanismo de pérdida de calor que genera aumento de la tasa metabólica. ¿Vale? Todo genera aumento de la tasa metabólica, ¿entendido? Esta es nuestra gráfica de temperatura, de nuestro comportamiento ante la temperatura ambiental. La zona de neutralidad no exige ningún mecanismo. Por encima de esa zona, mecanismos evaporativos que exigen aumento de la tasa metabólica. Por debajo de esa temperatura crítica inferior, mecanismos metabólicos que exigen aumento de la tasa metabólica. Aquí tenéis una perdiz, en la que se ve perfectamente cuál es el rango de temperaturas termoneutrales, alrededor de los 10, 38, 39 grados, lo que la perdiz, sea cual sea la temperatura ambiental, va a mantener su tasa metabólica constante, tiene un rango bastante amplio, nosotros no tenemos ese rango, nosotros entre 25,7 y 37,7 más o menos nuestro rango de temperatura. Nosotros no podemos, esa zona de neutralidad térmica nosotros mucho más pequeña, ¿no? Pero en la perdiz fijaros que es bastante grande, de los 10 aproximadamente a los 37, ¿no? A partir de ahí, esta sería la temperatura crítica superior y a partir de ahí mecanismos disipativos de calor, que son la evaporación, lo que harían sería aumentar la tasa metabólica y por debajo de esta temperatura crítica inferior, los mecanismos permitirían el metabolismo, aumentaría también para conseguir calor, ¿vale? Esta es, Luis, la tasa metabólica de los endotermos, ¿vale? No se comportan como los poiquilotermos, cuidadito, cuidadito, que me encanta esto, es que me encanta. Vale. No, sí, lo digo porque me encanta. Vale, vamos a ver qué hacemos nosotros para generar calor, ¿vale? En ocasiones en que la temperatura sea alta, de medio o sea baja, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros percibimos los cambios de temperatura ambiental mediante unos receptores periféricos. Se llaman termorreceptores y existen en nuestra piel, ¿vale? En la zona de contacto, en nuestra superficie corporal, en la zona de contacto con el medio, existen esos termorreceptores que lo que ven son cambios de temperatura exterior, ambiental. Y, sin embargo, existen unos termorreceptores internos, que están en el hipotálamo también, que perciben los cambios de nuestro cuerpo, nuestra temperatura corporal nuestra, ¿vale? Ambos termorreceptores, al final, responden por medio del centro termorregulador, que es el hipotálamo, ¿vale? Esos termorreceptores van hasta el hipotálamo, el centro termorregulador. Y este centro termorregulador, dependiendo de lo que haya pasado, responderá de una manera u otra. Así que, si por ejemplo lo que hemos percibido es un incremento de la temperatura, pues tenderemos a eliminar calor. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la sudoración, la transpiración, la evaporación. Y también mediante la vasodilatación. Eso que dice que nos pasa en verano, que dilatamos los vasos más superficiales, las orejas se nos ponen coloradas, la nariz, las manos, los pies, que son zonas que tienen muy poco, entre comillas, pellejo, una superficie mucho más fina, una superficie cutánea que permite eliminar calor y producimos vasodilatación, ¿vale? El sistema nervioso simpático es el que la produce por medio de la acetilcolina, ¿vale? Cuando lo que percibimos es un descenso de la temperatura, lo que vamos a hacer es producir calor, ¿vale? Producimos calor. ¿Cómo producimos calor? Primero, mediante el sistema nervioso simpático también, pero esta vez mediante las neuronas adrenérgicas, no las colinérgicas, sino las adrenérgicas, producimos vasoconstricción. Es decir, nuestra manita, nuestra nariz, nuestra orejita fría en invierno, ¿vale? La vasoconstricción. Y la otra manera es producir calor del metabolismo, que es la que se llama termogénesis sin tiriteo, que es normalmente la oxidación de la grasa parda, que la vamos a ver ahora, o mediante el tiriteo de las contracciones musculares del músculo esquelético, que también genera calor, ¿vale? O sea que dependiendo de lo que percibamos, vamos a actuar de una manera u otra. Vamos a ver algunos mecanismos
que actúan, por ejemplo, en distintas especies para la evaporación, ¿vale? Para este estrés, para este aumento de la tasa metabólica para transferir calor al medio, cuando la temperatura ambiental está muy por encima de la que nosotros percibimos para mantener nuestra tasa metabólica constante, ¿no? Y antes de que se incremente la temperatura de nuestro cuerpo, lo que hacemos es acudir a mecanismos evaporativos. Estos mecanismos evaporativos, el más conocido por nosotros, el que nosotros practicamos, la sudoración, que es la pérdida de agua y también de electrolitos. No se recupera el sudor solamente tomando agua, sino que hay que tomar también electrolitos, ya sea con la alimentación o tomar bebidas isotónicas cuando sudamos mucho, por ejemplo, o sea, el ejercicio, porque necesitamos también tomar esos iones que hemos perdido con el sudor, sodio, potasio, etc. El chapoteo se refiere a algunas especies, nosotros también lo hacemos, ¿no? Lo que hacen es que se echan agua sobre la superficie corporal. Eso es un mecanismo de evaporación mediante convección, porque al poner el agua fría en contacto con su cuerpo, ese agua se calienta y elimina calor hacia el exterior. Es un mecanismo de chapoteo, o echarse saliva. Habéis visto que muchas especies se escupen y el escupirse es pues, para eliminar ese calor que tienen en su cuerpo. Calientan esa saliva y eliminan ese calor por convección, ¿vale? Que hemos dicho que es por el paso de interacción de moléculas de los cuerpos diferentes, ¿no? Y el jadeo, que lo habéis visto en el perro, lo habéis visto jadear, y el jadeo consiste en respiraciones muy rápidas. Esas respiraciones muy rápidas, ¿qué pasa? Que no llegan a nuestro cuerpo, sino que se quedan en las fosas nasales y en la faringe. Y al quedarse en fosas nasales y faringe, lo que hace es enfriar el aire que entra de la superficie, o sea, perdona, lo que hacen es calentar el aire que entra de la superficie y lo eliminan hacia el exterior, ¿no? Y entonces mediante eso eliminan calor, es el jadeo. Pasa que el jadeo a veces pues, puede provocar que se produzca una calosio respiratoria porque eliminemos mucho CO2, ¿vale? Y eliminamos mucho ácido de la atmósfera y podemos producir calosio respiratoria, un tipo de respiratorio. Ese es el jadeo que habéis visto en los perros. Son respiraciones superficiales muy rápidas que permiten eso, la eliminación de calor, ¿no? Permitiendo que el aire que entra no lo permite, sino que lo saca y hacia el exterior, y permite que salga hacia el exterior. Luego existen otros mecanismos que están ya en la fase 2, no en la evaporación, sino que nos ayudan a mantener nuestra tasa metabólica constante, pero sin que se caliente nuestro cuerpo, ayudan a mantener nuestra tasa metabólica constante. Estos mecanismos son, por ejemplo, los mecanismos autonómicos, la vasoconstricción, vasodilatación que hemos hablado, que permiten mantener nuestra temperatura constante sin gasto metabólico, sin gasto de energía. La vasoconstricción y la vasodilatación no cuestan energía. Mecanismos comportamentales, las siestas, mantener nuestras casas a determinadas horas del día, en la postura de fetal, etcétera, que nos permiten mantener calor y que no gastan energía. Y otros mecanismos que modifican la temperatura de la sangre son estos que, por ejemplo, tienen la vasela de Thomson, que tienen la Rete Mirabile. Rete Mirabile significa la vasela de Thomson no puede tener, su cerebro está a una temperatura, es un heterotermo regional, porque su cerebro tiene que estar a una temperatura más baja que el resto de su cuerpo. Entonces lo que hace es que tiene un lecho de capilares arteriales, la sangre viene por las arterias del centro de su cuerpo, se enfría en un lecho de capilares arteriales que están íntimamente en contacto con una zona venosa que procede del exterior, que viene de la cavidad nasal. Por tanto, viene fría porque viene del exterior, esta sangre viene fresquita. Y este lecho capilar se sitúa en esta zona y se enfría al contacto con las venas y permite que la vasela de Thomson disfrute de una temperatura más baja en su cerebro. ¿Vale? Esos son mecanismos gratuitos pues, para bajar la temperatura y para ayudar a mantener la temperatura constante, porque la vasela de Thomson es un heterotermo regional. ¿Vale? Otros mecanismos que nos permiten pues, conservar calor en este caso, pues por ejemplo, atienden a los perros de trineo o los renos. Normalmente tienen la zona de las patas mucho más fría que el interior de su cuerpo, el core, ¿no? La zona interna de su cuerpo está muchísimo más caliente. ¿Cómo lo hacen? Por mecanismos contracorriente, que les evitan el perder calor en las extremidades, ¿vale? ¿Qué es mecanismo contracorriente? Los mecanismos contracorrientes, como definíamos en el caso de la respiración, que decíamos que había un mecanismo de intercambio contracorriente, que era el aire, el medio ambiente iba en una dirección y la sangre en otra, y eso permitía que el oxígeno, la sangre que estaba descargada de oxígeno, se fuera cargando de oxígeno procedente del medio ambiente por difusión, decíamos, el mecanismo contracorriente, cuando tenía misma dirección, sentido contrario. Pues en este caso, la sangre arterial
por ejemplo, en este caso, lo que hacemos es que la arteria que procede, el mecanismo contracorriente, se produce porque las arterias procedentes o que van hacia la superficie exterior están muy frías, ¿vale? Están muy frías. Lo que hace es que se ponen muy en contacto con las que vienen del exterior, que están frías, con la sangre más fría que viene del exterior, ¿vale? Entonces, al ponerse en contacto, la que está caliente, que procede del centro del cuerpo, va transfiriendo calor a la otra, de manera que calienta la sangre que vuelve hacia el cuerpo, que vuelve del exterior hacia el cuerpo, porque ha habido una pérdida de calor por contacto entre las arterias, por ejemplo, entre la arteria que va hacia afuera del cuerpo y la que va hacia dentro del cuerpo. Eso es un mecanismo contracorriente. Otro mecanismo contracorriente lo tenéis aquí, que es también en la red mirabilis, que se produce en el cerebro de algunos animales, y en el que, por ejemplo, lo que se produce es que las arterias, ¿vale? O las venas están en el lecho arterial, de manera que se transfieren calor entre una y otra, y las venas que vienen desde el exterior hacia el interior del animal se calientan con esta sangre arterial, ¿vale? Para permitir que la sangre venosa pues no influya, no llegue fría al interior del animal, ¿no? En caso de red mirabilis, son mecanismos de poner en contacto superficies frías con superficies más cálidas, haciendo que la superficie más cálida pierda calor hacia la fría y eso permita no enfriar el resto del cuerpo, o bien mecanismos contracorriente, que también poniendo en contacto ambas, de manera que una caliente a la otra y entonces no se produzca la pérdida de calor hacia el exterior, que es lo que tienen estos animales, que son heterotermorregionales también, porque tienen las extremidades mucho más frías que el resto del cuerpo. De esa manera, contracorriente, logran calentar su cuerpo y que no se enfríe su cuerpo, ¿no? Y luego, pues tenemos esta parte 3, otra forma de generar calor metabólico, ¿vale? Que sería mediante la oxidación de la grasa parda. La grasa parda, ¿qué es? La grasa parda es un tipo de grasa que es muy rica en mitocondria, por tanto, donde se realiza mucha fosforilación oxidativa, se realiza mucha respiración, ¿vale? Por eso tiene ese color marrón y normalmente es propia de recién nacidos. Conforme se van adquiriendo los mecanismos de termorregulación, los recién nacidos ya van perdiendo esa grasa parda, pero habéis visto a los perras, cogen a los perritos del cuello y lo cogen en una zona donde tiene muchísima grasa, esa grasa parda, porque la grasa parda se sitúa en la zona interescapular, sobre todo en la zona entre los dos hombros, se sitúa esa grasa parda también en la zona abdominal, y es una grasa que tiene ese color marrón porque es muy rica en mitocondrias, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en la grasa parda? Sabemos que al quemar grasa se obtiene muchísima más energía que al quemar hidrato de carbono líquido, en doble energía, lo decíamos el otro día. Pues en la grasa parda lo que tiene lugar es una quema, una oxidación de la grasa, pero es una oxidación especial, porque esa oxidación no va a generar energía, sino que va a generar calor. ¿Cómo se permite eso? Pues porque hay un desacople de la fosforilación oxidativa de la cadena de transporte de electrones, ¿vale? Esto es química, bioquímica, pero la fosforilación oxidativa está conectada con la cadena de transporte de electrones para que esa energía se utilice en producir moléculas energéticas tipo ATP. Ahora, al desacoplarla, lo que hacemos es que oxidamos la grasa y permitimos que esa energía caliente se produzca calor y no se produzca ATP, ¿vale? Ese es el desacople. Y ese desacople se debe a una lipoproteína lipasa, que es la enzima desacopladora que se llama termogenina. La termogenina es la enzima que permite el desacople de la fosforilación oxidativa de la cadena de transporte de electrones. Y bueno, y esto nos va a permitir pues calentar nuestro organismo con oxidación de la grasa parda. Nuestros niños también nacen con un poquito más de grasa parda y luego lo van perdiendo, ¿vale? Lo que pasa es que no es tan exagerado en la especie humana, porque tenemos la posibilidad de vestirnos. A los animales no, los animales sí que nacen con grasa parda porque no tienen esa posibilidad de vestirse. Tienen otras posibilidades, la de apiñarse, por ejemplo, las ratitas, etcétera, pero sí nacen con esa grasa parda que les va a permitir la oxidación sin cadena de electrones, es decir, sin generar ATP, sino generando lo que es calor para calentarse, ¿vale? Y aquí tenéis, pues bueno, es una comparación de días cortos y días largos, pero cómo aumenta esa termogenina a temperaturas más bajas, ¿eh? A temperaturas altas y a temperaturas bajas, la termogenina aumenta, lo que produce esta oxidación de la grasa parda y, por tanto, lo que produce pues, la generación de calor. Y he terminado este tema, ¿vale? Y a ver, pues me puedo ir al...
al siguiente, si os parece, y vemos un poquito que nos quedan todavía 5 minutillos. ¿Lo veis, Luis? Sí, se ve bien. Vale, empezar. Mirad, me tengo que saltar la homorregulación, como os he dicho antes, porque vamos muy mal. Yo no sé, creo que este año hemos tenido menos clases o no sé qué ha pasado y vamos muy mal. Me he saltado la homorregulación, que los que tenéis adaptaciones la vais a ver muy bien, ¿vale? Y los que no, pues no lo sé, la estudiáis como podáis o si queréis preguntarme algo, no va a entrar en el examen, lo que yo no dé no va a entrar en el examen. Pero bueno, vámonos a dirigirnos a la excreción, vamos a irnos al sistema renal. La excreción no es propia del sistema renal, es decir, también tenemos excreción, lo hemos visto a través de las heces, lo que sea eliminación, salida de nuestro cuerpo, eso se llama excreción, la podemos hacer a través de nuestro aparato digestivo, a través de las heces, lo podemos hacer a través de nuestro aparato urinario y lo podemos hacer también a través de la evaporación, la transpiración y la sudoración excretan también hacia el exterior, ¿vale? Pero nos vamos a referir concretamente al sistema renal, ¿vale? ¿Cómo funciona nuestro sistema renal? Nosotros tenemos dos riñones, tenéis aquí, un derecho y un izquierdo, que a mí esto cuando abro la ratita, en primero con los pins, me gusta un montón explicarlo porque veis que no están a la misma altura el riñón derecho que el riñón izquierdo. El riñón derecho está más bajo simplemente porque aquí está el hígado y el estómago y el páncreas, ¿vale? Lo cual no deja sitio para el riñón y tiene que estar un poquito más abajo que el riñón izquierdo. En ambos casos los riñones están por debajo de la 11ª costilla y se sitúan en la región retroperitoneal. ¿Qué significa retroperitoneal? Pues que vosotros también al abrir la rata visteis que había una capa que protegía, que es una capa peritoneal, el peritoneo, que protege a todos los órganos abdominales. La peritonitis es nada más que una infección de ese peritoneo, que por supuesto es peligrosísima porque produce por contacto infección de todas las estructuras a las cuales protege, que son todas las estructuras que están en el abdomen. Sin embargo, los riñones están en cavidad retroperitoneal, no son protegidos por ese peritoneo, sino que están por detrás del peritoneo, en la cavidad retroperitoneal. Si abrimos un riñón, bueno, de los riñones, veis, parten unos conductos que son los uréteres, que llevan el contenido producido por los riñones a la vejiga urinaria, y luego la vejiga urinaria lo saca al exterior mediante la próstata. La próstata que aparece en el pene, atraviesa el pene en el caso del macho y en el caso de la hembra, esa próstata se encuentra entre la cavidad vaginal y la rectal, ¿no? Bueno, pues si dividimos un riñón por la mitad, nos encontraremos que el riñón tiene una corteza y también tiene una médula, que son estas zonas rositas, ¿ves? La zona rosita es la médula renal. Esto va a drenar a la pelvis renal, de donde parte el uréter. Si nos fijamos en la circulación del riñón, que es súper importante, la circulación del riñón viene a través de la arteria renal y sale a través de la vena renal. Esa arteria renal, a nivel de las unidades funcionales del riñón, que son las nefronas, y que vamos a ver en la diapositiva siguiente, se divide en una arteriola aferente y una arteriola deferente. Y entre ambas arteriolas se encuentran una red de capilares que se llaman capilares glomerulares, ¿vale? Una red de capilares se llaman capilares glomerulares, la arteriola aferente y la arteriola deferente. Vamos a ver un poquito aquí, donde vemos que existe la nefrona, una nefrona, ¿vale? Y existen nefronas corticales, que son aquellas que solo alcanzan la corteza del riñón. El 80% de las nefronas son corticales, pero otras son mucho más largas y llegan hasta la médula del riñón. Se llaman nefronas justaglomerulares, porque llegan hacia la zona de la médula, atraviesan la corteza y llegan hasta la médula. Y esto es, pues, cómo se divide, pues, una nefrona. Una nefrona está formada, mira, aquí veis la arteriola aferente y la deferente, no veis el conjunto de capilares glomerulares que están tapados por esta cápsula de Bowman, lo veremos en la siguiente diapositiva. Está formada por una parte globosa, en la cápsula de Bowman, que se continúa con el túbulo proximal, el asa de Henle con una rama descendente y una rama ascendente, un túbulo distal, y a ese túbulo distal conecta con un túbulo colector, a donde llegan varias nefronas. En el tubo colector conectan de 6 a 8 nefronas, ¿vale? Por tanto, cápsula de Bowman, túbulo proximal, asa de Henle con una rama descendente y otra rama ascendente, túbulo distal y túbulo colector. Luis, lo vamos a dejar aquí. Mira, le he dicho a Mara que hay varios alumnos que tienen problemas con la conexión
yo he hecho esto porque Silvia, que creo que está por ahí, ¿vale? Sí. Silvia Íñigo tenía problemas con la conexión en Webex. No sé cómo le ha ido a Silvia, no sé cómo le ha ido al resto de compañeros. A los compañeros de Mara le ha ido fatal. O sea, vosotros me decís. Sí.